Finge ser mi esposa. El salón de eventos del lujoso Hotel Continental brillaba como un universo de cristales y falsas sonrisas. Candelabros antiguos de estilo francés colgaban del techo altísimo, cada uno con más de 200 piezas de vidrio tallado a mano, cada fragmento reflejando miles de luces doradas que hacían que todo el espacio pareciera bañado en luz de miel. El piso de mármol italiano pulido, con vetas grises y doradas que parecían ríos congelados en piedra, parecía traicionero bajo los tacones prestados de Valentina Rojas, no por su textura perfectamente lisa, sino por el terror absoluto que sentía en cada fibra de su ser. Para ella, ese mundo era completamente ajeno, casi hostil, un planeta diferente donde respiraba un aire que no estaba hecho para sus pulmones. Antes de continuar, dale like y suscríbete al canal, porque lo que viene es increíble. Prepárate porque aquí viene la historia. Valentina apretaba su bolso gastado contra el pecho como si fuera un chaleco antibalas. Sus nudillos blancos de tanto apretar el cuero sintético desgastado, agrietado en las esquinas por años de uso. El bolso había sido de su madre, un regalo de hace 15 años cuando doña Rosa todavía trabajaba como maestra en la escuela primaria del barrio. Era lo único elegante que tenía, y aún así se veía terriblemente fuera de lugar en medio de las carteras de diseñador que colgaban de los brazos de las otras mujeres. Sentía el peso de cientos de miradas juzgándola, evaluando su vestido sencillo que había comprado en una tienda de descuentos 3 días antes, después de cambiar 3 turnos con sus compañeras para poder tener la tarde libre para ir de compras. Un vestido negro básico, de tela sintética que pretendía ser satén, pero que bajo estas luces implacables revelaba su verdadera naturaleza económica. Le había costado el equivalente a 4 turnos completos de trabajo en el restaurante donde servía mesas desde hacía 3 años. Se lo había probado 5 veces en el diminuto probador de la tienda, mirándose desde todos los ángulos posibles en el espejo manchado, preguntándose si se veía lo suficientemente bien, si podría pasar desapercibida entre toda esta gente. Ahora sabía la respuesta. No. Definitivamente no. A su alrededor, mujeres lucían vestidos que probablemente costaban más que el alquiler de todo un año de su pequeño departamento. Veía sedas importadas, encajes franceses, pedrería que brillaba con la intensidad de pequeñas estrellas. Escuchaba el susurro de telas caras, el tintineo delicado de joyas auténticas. Olía perfumes que reconocía de los anuncios en revistas elegantes que hojeaba en las salas de espera de los hospitales. La novia era Lucía, su mejor amiga de la infancia, una chica del mismo barrio humilde donde crecieron juntas, donde jugaban al elástico en las calles empedradas y compartían sueños que parecían inalcanzables mientras comían paletas de hielo en la puerta de la tienda de don Ramón. Lucía había logrado casarse con alguien de esa élite millonaria, heredero de una familia de abolengo que tenía apellido compuesto y un escudo familiar que databa de la época colonial. Lucía había insistido tanto para que Valentina asistiera. Le llamó 4 veces la misma semana. Le envió una invitación impresa en papel tan grueso que parecía cartón, con letras doradas en relieve que brillaban cuando las tocabas. Hasta le ofreció pagar por un vestido nuevo, por el peinado, el maquillaje, todo. «Eres mi mejor amiga», le había dicho Lucía por teléfono, su voz suplicante. «No puedo casarme sin que estés ahí. Por favor, Valen, déjame ayudarte. Tengo dinero ahora, déjame hacer esto por ti». Oferta que Valentina rechazó con el orgullo herido de quien todavía no había aprendido que aceptar ayuda no es motivo de vergüenza, sino simplemente parte de ser humano. Había colgado el teléfono con lágrimas en los ojos, sintiendo que estaba perdiendo a su amiga, que Lucía se estaba alejando hacia un mundo al que ella nunca podría seguirla. Pero ahora, parada sola junto a un enorme arreglo floral de rosas blancas importadas, peonías rosadas y hortensias que seguramente costaba más que todos sus electrodomésticos juntos, Valentina se sentía menos como una invitada y más como una intrusa en un baile de máscaras donde todos sabían que ella no pertenecía. Podía ver cómo algunas mujeres la miraban de reojo, susurrando detrás de sus copas de champán, sus ojos evaluándola y encontrándola deficiente. Una mujer mayor,
con un collar de perlas del tamaño de canicas y un vestido de encaje color marfil, la había mirado de arriba abajo con tal desdén que Valentina había sentido físicamente el desprecio, como si fuera algo tangible que le golpeara el pecho. Del otro lado del salón, separado por lo que parecían kilómetros de mármol pulido y cristalería cara, el doctor Alejandro Mendoza experimentaba un tipo completamente diferente de prisión. Una jaula invisible, pero igual de sofocante, estaba siendo acorralado por su propia madre, doña Carmen Mendoza, una mujer imponente de 63 años exactos, vestida con un elegante conjunto de seda azul marino de Carolina Herrera, que había mandado hacer especialmente para la ocasión. Llevaba el collar de perlas que había pertenecido a su bisabuela, la matriarca de la familia Mendoza, que había llegado de España a principios del siglo XX con una fortuna en joyas cosidas en el forro de su abrigo. «Es perfecta para ti, Alejandro», susurró su madre por debajo del sonido del cuarteto de cuerdas que interpretaba Vivaldi con precisión mecánica. Sofía Valverde. Su familia tiene propiedades en la costa desde hace 4 generaciones. El bisabuelo fundó el primer banco privado del país. Su abuelo fue embajador en Francia durante 10 años. Su padre es dueño de la segunda cadena hotelera más grande de Latinoamérica. Carmen hizo una pausa, sus ojos fijos en los de su hijo, con esa intensidad que él conocía demasiado bien, esa mirada que no aceptaba negativas. «Ya es hora de que te establezcas con alguien de nuestro nivel, alguien que comprenda las responsabilidades que vienen con el apellido Mendoza, alguien que sepa cómo comportarse en nuestros círculos, que conozca las reglas, que tenga la educación apropiada». Ella señalaba con un movimiento casi imperceptible de su copa de champán hacia una joven rubia de 26 años, con un rostro que parecía haber sido diseñado en un laboratorio para ser fotogénico, con una sonrisa que había sido practicada frente a espejos desde que tenía uso de razón, y una postura que gritaba «escuela de etiqueta suiza» desde cada ángulo de su columna vertebral perfectamente recta. La mandíbula de Alejandro se tensó, ese pequeño músculo en el lado derecho saltando apenas, ese tic nervioso que siempre aparecía cuando estaba conteniendo una respuesta, que su educación impecable, su doctorado en 3 universidades diferentes y años de entrenamiento en mantener la compostura profesional no le permitían expresar en voz alta. Desde su divorcio traumático 3 años atrás, un matrimonio que duró apenas 18 meses calendario, antes de implosionar de manera espectacular y muy pública, terminando en una explosión de acusaciones mutuas, gritos en restaurantes elegantes y finalmente una humillación masiva en las columnas de chismes de todos los periódicos del país. Los intentos de su madre de conseguirle una nueva esposa se habían vuelto cada vez más insistentes, cada vez más agresivos, cada vez más desesperados. Era como si Carmen tuviera un cronómetro invisible corriendo en su cabeza, contando cada segundo que su hijo permanecía soltero después de los 35 años, como una especie de fracaso personal de ella como madre. Se sentía como un caballo de exhibición en una subasta de ganado premiado. Cada característica analizada bajo microscopio, cada logro profesional, traducido automáticamente en valor de mercado matrimonial por las madres depredadoras de la alta sociedad que veían a sus hijas solteras como proyectos con fecha de vencimiento. Neurocirujano, graduado summa cum laude de la Universidad Nacional, la mejor del país, con posgrado en neurociencias en la Universidad de Boston, fellowship en cirugía cerebral en el Hospital Johns Hopkins, miembro del consejo de 3 hospitales diferentes, autor de 17 publicaciones en revistas médicas internacionales, conferencista invitado en simposios alrededor del mundo, y para rematar, heredero de una fortuna familiar estimada en cifras que hacían suspirar y desmayarse dramáticamente a las madres de la alta sociedad cuando se mencionaban en voz baja. Soltero, sin hijos, sin vicios aparentes, no fumaba, bebía con moderación, iba al gimnasio 3 veces por semana, tenía todos sus dientes originales y un cutis que cualquier dermatólogo aprobaría. El paquete completo, el premio gordo, el boleto dorado. Sus ojos grises, ese color inusual que había heredado de su abuelo paterno, un italiano que había llegado a hacer fortuna en la construcción, recorrieron el salón
con la precisión de un escáner médico, buscando cualquier ruta de escape plausible, cualquier excusa medianamente creíble para huir de la conversación que su madre estaba orquestando con la sutileza de un director de orquesta con sordera tonal. Y entonces la vio. Había una mujer al otro lado del salón, parada completamente sola junto a un arreglo floral que era más grande que ella, con exactamente la misma expresión de animal atrapado que él sentía en su propio rostro. Una expresión de pánico controlado, de desesperación educada, de querer estar en literalmente cualquier otro lugar del universo, menos aquí. Una expresión que reconoció inmediatamente, visceralmente, porque veía exactamente la misma cada mañana en el espejo de su baño cuando se preparaba para otro día de cirugías programadas, reuniones administrativas interminables y la presión constante de ser el doctor Alejandro Mendoza, neurocirujano estrella, hijo perfecto, futuro patriarca de la familia. Era hermosa, pero de una manera completamente diferente a todas las mujeres que rodeaban a su madre como satélites orbitando un planeta. Hermosa de una manera discreta, natural, sin artificio, sin el maquillaje pesado aplicado por profesionales que cobraban cientos de dólares por sesión, sin los procedimientos estéticos que hacían que todas las mujeres de su círculo social lucieran extrañamente idénticas, como si hubieran sido producidas en masa por la misma fábrica de belleza artificial. Cabello castaño oscuro, casi negro, cayendo en ondas naturales sobre sus hombros, sin las extensiones caras o los tratamientos de queratina de 5 horas que todas las demás mujeres exhibían. Una línea de mandíbula delicada pero definida, sin la ayuda de rellenos o contornos profesionales. Ojos oscuros, profundos, perspicaces, llenos en este momento de una mezcla compleja de vergüenza profunda, desafío orgulloso y una vulnerabilidad que ella estaba tratando desesperadamente de esconder detrás de una máscara de indiferencia fingida. Había una inteligencia real en esos ojos, una fuerza interior contenida pero palpable que lo intrigó instantáneamente, que despertó su curiosidad de una manera que no había experimentado en años. Observó con creciente irritación, sintiendo su temperatura corporal elevarse ligeramente, mientras un hombre, que reconoció inmediatamente, se acercaba a ella con la confianza tambaleante del que había bebido 3 whiskies más de la cuenta. Rodrigo Villarreal, 32 años, heredero de una fortuna en bienes raíces comerciales que su abuelo había construido desde cero, pero que él estaba dilapidando sistemáticamente en fiestas, autos caros y apuestas en carreras de caballos. Conocido en todos los círculos sociales por beber demasiado en eventos como este, por hacer comentarios cada vez más inapropiados conforme avanzaba la noche, y por tener una familia con suficiente dinero y conexiones políticas para silenciar cualquier escándalo que él causara, con cheques generosos y llamadas telefónicas a las personas correctas. El hombre estaba claramente ebrio, sus ojos vidriosos y desenfocados, exhalando una mezcla nauseabunda de whisky escocés de 30 años que probablemente costaba más que el alquiler mensual de un departamento modesto, y arrogancia barata que no costaba nada pero que era igual de tóxica, tambaleándose ligeramente mientras se aproximaba a la mujer del vestido negro simple, con esa sonrisa de superioridad que Alejandro había visto 1000 veces en hombres como él. «Creo que no nos conocemos», dijo Rodrigo arrastrando las palabras de manera que cada sílaba se estiraba demasiado y mirando a Valentina de arriba a abajo con una mirada que la desnudó mentalmente, la evaluó, la juzgó y la descartó como irrelevante en cuestión de 3 segundos. «Debes ser del equipo de meseros, ¿verdad? Me pareció verte antes llevando bandejas. ¿Podrías hacerme un favor y traerme otro whisky? Doble, sin hielo y que sea Macallan, no esa basura barata que están sirviendo en la barra libre». El insulto fue una ejecución pública, una humillación calculada entregada con la crueldad casual de quien nunca había tenido que preocuparse por las consecuencias de sus palabras. Valentina sintió la sangre subir a su rostro como una ola de calor, esa sensación horrible y familiar que comienza como un nudo apretado en el centro del pecho y luego se expande hacia arriba, quemando por el cuello hasta las mejillas, hasta las orejas, hasta que todo su rostro se siente como si estuviera en llamas.
Sus dedos quedaron blancos, completamente blancos, de tanto apretar el bolso desgastado de su madre, sus uñas cortadas cortas y sin esmalte, manos de quien trabaja de verdad, manos que conocen el agua caliente de fregar platos y el peso de bandejas cargadas, clavándose en sus propias palmas con tanta fuerza que sabía que le dejarían pequeñas marcas de media luna que le durarían horas. A su alrededor, sintió más que vio cómo algunas personas comenzaban a mirar, a notar la escena, a procesar lo que acababa de suceder. Escuchó el cambio en el volumen de las conversaciones cercanas, susurros que se esparcían como ondas concéntricas en un estanque cuando lanzas una piedra, cada círculo de rumores llegando más lejos, más rápido. Ella estaba a punto de darse la vuelta y salir corriendo, huir de ese lugar horrible, con su orgullo destrozado en 1000 pedazos irreparables, volver corriendo a su pequeño departamento, seguro en el barrio donde todos la conocían y nadie la juzgaba, donde ella pertenecía, donde nadie la confundía con el servicio doméstico, porque todos sabían exactamente quién era y de dónde venía. Ya podía sentir las lágrimas ardiendo peligrosamente detrás de sus ojos cerrados con fuerza, esa presión dolorosa y familiar que viene justo antes de que el dique se rompa y las lágrimas comiencen a caer sin control. Y en ese preciso momento, exactamente cuando estaba reuniendo fuerzas para dar media vuelta y huir con lo poco que quedaba de su dignidad, Alejandro Mendoza vio su oportunidad. Era una idea completamente imprudente, absolutamente impulsiva, nacida no de un plan cuidadoso, sino de su propia desesperación acumulada, de su propia necesidad visceral de escapar de su madre y sus planes matrimoniales insoportables, y de un deseo súbito, inexplicable, casi irracional de rescatar a esa mujer de ojos desafiantes que se negaba tercamente a llorar, aunque claramente quería hacerlo, aunque cada fibra de su ser estaba gritando por liberación. Con una mirada decidida, con esa determinación absoluta que usaba cuando tomaba decisiones en el quirófano, cuando las vidas dependían de su capacidad de actuar rápido y sin dudar, se disculpó con su madre con un breve movimiento de cabeza, un gesto mínimo pero inequívoco que ella reconoció inmediatamente como el mismo que su difunto esposo, el padre de Alejandro, usaba cuando tomaba una decisión final e inapelable. «Discúlpame, madre. Hay algo que debo atender inmediatamente». Dejándola hablando literalmente sola, su boca todavía abierta en medio de una frase cuidadosamente construida sobre la importancia de los linajes familiares y las conexiones sociales apropiadas, atravesó el salón con la postura decidida y la velocidad controlada de un cirujano respondiendo a una emergencia médica, esa caminata rápida pero sin correr, poderosa pero sin parecer desesperada, que hacía que la gente instintivamente le abriera paso sin siquiera darse cuenta de por qué lo estaban haciendo. La multitud de invitados elegantes se separó para él automáticamente, como el mar Rojo abriéndose ante Moisés en las historias bíblicas, personas saludándolo con reverencias respetuosas, con sonrisas de reconocimiento, con gestos de saludo que él no devolvió, ni siquiera los registró, tan enfocado estaba en su objetivo. No se detuvo, no redujo su paso, no permitió que nada lo distrajera hasta estar exactamente al lado de Valentina, tan cerca que podía percibir el perfume sencillo que ella usaba, algo floral y discreto que le recordaba vagamente a los jazmines que crecían en el jardín de su abuela cuando era niño, un contraste refrescante con las nubes pesadas y asfixiantes de perfumes caros, de Chanel y Dior y Tom Ford, que saturaban el aire del salón como una niebla tóxica. Ignoró completamente a Rodrigo Villarreal, ni siquiera reconoció su existencia con una mirada, ni un gesto, nada. Simplemente actuó como si el hombre no estuviera ahí, como si fuera invisible, menos que invisible, completamente irrelevante. Toda su atención, todo su enfoque láser, todo su considerable poder de concentración estaba centrado exclusivamente en ella. Se inclinó hacia adelante, moviéndose con la gracia controlada de alguien acostumbrado a realizar movimientos precisos bajo presión, hablando bajo, su boca acercándose hasta estar a apenas centímetros del oído de ella, tan cerca que sintió su perfume con más intensidad, que sintió el calor que irradiaba de su piel. Un susurro conspirador que era exclusivamente para sus oídos,
Un secreto compartido en un salón lleno de 200 extraños. Una propuesta imposible hecha en el momento más improbable. Su voz era baja, controlada, modulada con esa autoridad natural que había desarrollado después de años de dar órdenes en salas de cirugía, de dirigir equipos de médicos en situaciones de vida o muerte, de tomar decisiones críticas sin titubear. Finge ser mi esposa. ¿Sabes nacigas? En Valentina giró la cabeza tan bruscamente que sintió un ligero tirón en los músculos de su cuello, sus ojos expandiéndose hasta que parecía que iban a salirse de sus órbitas, encontrándose directamente con los de él a una distancia de apenas centímetros. De cerca, pudo ver que sus ojos eran grises, pero no un gris simple o común. Era un gris claro, poco común, casi inusual, un color que parecía cambiar con la luz, que bajo las luces doradas de los candelabros tomaba un tono plateado, casi metalizado, como mercurio líquido. Ella lo miró con la mente girando descontroladamente, tratando frenéticamente de procesar lo que acababa de escuchar, tratando de entender si esto era real o si había finalmente perdido la cordura después de demasiadas noches sin dormir bien. Era el doctor Alejandro Mendoza. El doctor Alejandro Mendoza. El neurocirujano multimillonario, que salía en las portadas de revistas médicas, en los suplementos de negocios de los periódicos, en las secciones de sociedad cuando donaba cantidades obscenas de dinero a causas benéficas. Un hombre que ella solo había visto en revistas brillantes en las salas de espera del Hospital Central, donde su madre hacía sus tratamientos mensuales, siempre en fotos formales y perfectamente compuestas, parado junto a equipos médicos que probablemente costaban más que una casa, o recibiendo premios de manos de políticos y empresarios importantes, o dando conferencias en auditorios llenos. ¿Qué? Susurró sin aliento, la palabra saliendo como un soplo de aire, apenas audible, como si sus pulmones hubieran olvidado repentinamente cómo funcionar. «Sígueme el juego», murmuró él, y ahora Valentina pudo ver algo en sus ojos grises que no había notado antes. Algo más allá de la autoridad y la confianza. Había una chispa ahí, brillando con una luz peligrosa y emocionante, una combinación de desesperación y desafío que ella reconoció porque sentía exactamente lo mismo en su propio pecho. «Te compensaré por esto. Generosamente, te lo prometo, solo confía en mí, por favor». Ese «por favor» final, añadido casi como una idea de último momento, entregado en un tono más suave, más humano, fue lo que la convenció. Porque en ese «por favor», ella escuchó a una persona real, no al doctor famoso, no al multimillonario, sino a alguien que necesitaba ayuda tanto como ella la había necesitado hacía apenas 30 segundos. Antes de que ella pudiera protestar, antes de que su cerebro pudiera finalmente alcanzar y procesar la situación completamente surrealista que estaba ocurriendo, antes de que pudiera pensar en las 1000 razones por las que esto era una idea terrible, él tomó su mano. Su agarre era cálido, más cálido de lo que ella esperaba, y firme sin ser agresivo. La mano de un cirujano, exactamente como uno esperaría, dedos largos y elegantes, piel suave pero con callos casi imperceptibles, en lugares específicos que hablaban de años de sostener instrumentos quirúrgicos, con una fuerza contenida que venía de quien maneja instrumentos de precisión durante horas sin temblar. Entrelazó sus dedos con los de ella en un gesto que parecía íntimo, casi romántico, enviando una descarga eléctrica inesperada que viajó desde donde sus palmas se tocaban, subió por su brazo, atravesó su hombro, y terminó en algún lugar de su pecho donde su corazón había decidido olvidar momentáneamente su ritmo normal. Se volvió para enfrentar a su madre atónita y a los invitados que comenzaban a acercarse, atraídos por la escena como polillas a una llama, sin poder resistir el magnetismo del drama social en desarrollo, jalando a Valentina gentil pero firmemente hacia su lado como si ella fuera la cosa más preciosa que había tocado en su vida. Ella tropezó ligeramente con sus tacones prestados, zapatos de su compañera de trabajo, que eran medio número más pequeños y que le habían estado lastimando los pies toda la noche, y él la estabilizó instantáneamente con una mano en la parte baja de su espalda, justo sobre la curva de su columna.
Fue un toque que pareció quemar a través del tejido sintético del vestido, un punto de contacto que se convirtió en el centro de todo su universo por un momento, donde cada terminación nerviosa en su cuerpo pareció migrar, concentrándose en ese único punto de 5 dedos contra su espalda. «Madre», dijo él, y su voz había cambiado completamente. Ya no era el susurro conspirador que había usado con Valentina. Ahora era suave como seda italiana, pero proyectando lo suficiente para que todos los invitados en un radio de 10 metros pudieran escucharlo claramente, ese tono particular que él usaba cuando daba conferencias magistrales en eventos médicos internacionales, cuando necesitaba que su voz llegara al fondo del auditorio sin gritar. «Me gustaría que finalmente conocieras a mi esposa, Valentina». El efecto de esas palabras fue como lanzar una granada en un estanque tranquilo. Hubo un suspiro colectivo audible que recorrió las inmediaciones, un sonido casi cómico de 50 personas inhalando simultáneamente en shock. «Estábamos esperando mantener esto en secreto un poco más de tiempo», continuó Alejandro con una fluidez que habría hecho sentir orgulloso a cualquier actor de teatro. «Queríamos privacidad para fortalecer nuestro vínculo lejos de los ojos públicos y las presiones sociales, para construir algo sólido antes de exponerlo al escrutinio inevitable. Pero estando aquí esta noche, viendo a tantos amigos queridos juntos, siento que no hay mejor momento que el presente para finalmente compartir nuestra felicidad con todos ustedes». Fue como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en una película. El cuarteto de cuerdas continuó tocando alegremente, completamente ajeno al drama humano que se desarrollaba a metros de ellos. Pero todas las conversaciones en un radio considerable cesaron instantáneamente, cortadas con la precisión de un bisturí. Rodrigo Villarreal, el hombre arrogante que hacía menos de un minuto la había confundido con una mesera y la había tratado como personal de servicio, se quedó literalmente boquiabierto, su mandíbula colgando de una manera poco atractiva, su rostro enrojecido por el alcohol palideciendo visiblemente en tiempo real, como si alguien estuviera drenando la sangre de su cara con una bomba. El vaso de whisky en su mano comenzó a temblar ligeramente, las ondas en el líquido ámbar creando círculos concéntricos que reflejaban las luces del candelabro. Doña Carmen Mendoza parecía haber sido alcanzada por un rayo, o quizás por algo más potente, como un asteroide pequeño. Su boca se abrió y cerró 2 veces consecutivas, sin emitir un solo sonido, como un pez fuera del agua buscando desesperadamente oxígeno. Las perlas antiguas en su cuello temblaron levemente con la aceleración súbita de su pulso, cada una de ellas vibrando casi imperceptiblemente. Sus ojos, tan parecidos a los de su hijo en color y forma, se abrieron hasta un tamaño que Valentina no habría creído posible, muy abiertos en shock absoluto, en incredulidad total, en una mezcla compleja de sorpresa, confusión y algo que podría haber sido el inicio de una furia monumental que estaba siendo contenida solo por décadas de entrenamiento en etiqueta social. Esos ojos recorrieron a Valentina de la cabeza a los pies en una evaluación rápida, metódica e absolutamente implacable, una inspección que catalogó instantáneamente cada detalle revelador del vestido sencillo y claramente económico, de los zapatos prestados que no combinaban perfectamente con el vestido, de la ausencia total de joyas caras más allá de unos aretes pequeños de plata que probablemente había comprado en un mercado de artesanías, del bolso gastado que había visto mejores días hacía una década. Alejandro sonrió entonces, y fue como si alguien hubiera encendido un foco de 1000 vatios, una sonrisa deslumbrante, encantadora, absolutamente perfecta, que transformó completamente su rostro normalmente serio y controlado. Esa sonrisa que aparecía en las portadas de revistas de lifestyle y hacía que las donaciones para el hospital donde trabajaba se triplicaran cada vez que daba una entrevista en televisión. Era pura actuación teatral, un performance ejecutado con la precisión y el cuidado de un actor que ha ganado todos los premios importantes, que conoce exactamente qué músculos mover, qué ángulo presentar, qué nivel de intensidad aplicar. Llevó la mano de Valentina a sus labios en un gesto que parecía sacado directamente de una película romántica de época, y besó sus dedos con una reverencia casi medieval. Sus ojos grises nunca
ni por un segundo, dejándolos de ella, manteniendo ese contacto visual con una intensidad que parecía capaz de encender papel si se enfocaba lo suficiente, que hizo que las piernas de Valentina literalmente se debilitaran, que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no tambalearse. «Querida», dijo él, y su voz se había convertido en un murmullo bajo y íntimo que pareció vibrar a través de ella como las ondas sonoras de una nota grave de violonchelo. «Creo que están tocando nuestra canción, la que estaba sonando aquella noche en el café cuando nos conocimos, ¿recuerdas? No vamos a decepcionar a nuestros queridos anfitriones. ¿Me concedes esta pieza?» Valentina apenas pudo asentir con la cabeza, su cuello moviéndose en un gesto mecánico, todavía en estado de shock completo, todavía tratando de procesar qué demonios estaba sucediendo, si esto era real o si había entrado en algún tipo de realidad alternativa. Él la guió hacia la pista de baile, que milagrosamente se había despejado como si alguien hubiera dado una orden silenciosa, su mano nunca, ni por un instante, soltándola de ella. Y cuando finalmente la atrajo hacia sus brazos en medio de la pista, bajo las miradas de literalmente todos en el salón, ella sintió como si hubiera entrado en un sueño, en ese tipo particular de sueño vívido y detallado donde todo parece demasiado real, donde puedes sentir texturas y olores y sonidos con una claridad que es casi imposible, donde la línea entre el sueño y la realidad se vuelve tan delgada que es transparente. Por el resto de la noche, que pareció extenderse tanto en duración como en intensidad emocional, fueron un torbellino de ficción absolutamente convincente. Alejandro nunca dejó su lado, ni por un momento, ni siquiera cuando otros invitados intentaron acaparar su atención. Su mano siempre reposaba en algún lugar de su cuerpo, en la parte baja de su espalda, cuando estaban parados conversando, en su cintura cuando caminaban entre las mesas, entrelazada con la suya, cuando simplemente estaban de pie escuchando algún discurso aburrido de algún político local. Era un gesto constante de intimidad posesiva, pero gentil, que enviaba escalofríos por su columna vertebral cada vez que sus dedos se movían levemente, a veces dibujando pequeños círculos completamente inconscientes en su espalda, que ella estaba absolutamente segura de que él ni siquiera se daba cuenta que estaba haciendo. Pequeños movimientos que parecían más reflejos que decisiones conscientes. Él la presentó metódicamente a docenas y docenas de personas a lo largo de la noche. Empresarios con caras rojas y corbatas caras, médicos con aires de superioridad, miembros de la alta sociedad con apellidos compuestos y actitudes condescendientes, políticos con sonrisas practicadas y apretones de mano calculados. Siempre la misma historia perfectamente construida, siempre los mismos detalles armados en el momento con una creatividad narrativa que impresionaba genuinamente a Valentina. Nos conocimos hace exactamente 8 meses, en una pequeña cafetería cerca del Hospital Central, contaba Alejandro con una naturalidad asombrosa, como si realmente estuviera recordando un evento real. Yo había tenido una cirugía particularmente difícil esa mañana, una resección de tumor que duró 9 horas. Estaba exhausto, funcionando puro en cafeína y adrenalina residual. Ella estaba sentada en la mesa del rincón, dibujando algo en un cuaderno. Hacía una pausa perfectamente calculada para efecto dramático. Pedí mi café, un americano triple porque necesitaba desesperadamente la cafeína, y cuando me di la vuelta para buscar una mesa, choqué directamente con ella. Derramé todo el café caliente sobre mi bata blanca de médico. Debería haber estado furioso. Tenía una reunión importante en 30 minutos. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, cuando ella comenzó a disculparse profusamente, mientras intentaba limpiar el desastre con servilletas de papel, otra pausa, esta vez mirando directamente a Valentina, con una intensidad que hacía que ella casi olvidara que todo esto era ficción. Simplemente supe, con esa certeza absoluta que ignora toda lógica, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Agregaba detalles diferentes según la audiencia. Para los médicos, añadía anécdotas sobre cómo Valentina lo ayudaba a desestresarse después de cirugías difíciles. Para las esposas de empresarios, incluía menciones de cómo ella tenía un ojo increíble para el diseño, habiendo estudiado diseño gráfico antes. Para los políticos,
Enfatizaba sus valores familiares y su dedicación a su madre enferma. Nos casamos hace apenas 2 meses en una ceremonia pequeña, íntima y completamente privada, en una capilla antigua en las afueras de la ciudad. Continuaba con diferentes grupos. Solo estuvieron presentes su madre, mi madre y 2 testigos. Queríamos guardarlo solo para nosotros por un tiempo, proteger estos primeros meses vulnerables de nuestro matrimonio de la presión pública y las expectativas sociales. Construir una base sólida, antes de que el mundo entero quisiera opinar sobre nuestra relación. Pero lo que realmente vendía la historia, lo que la hacía absolutamente creíble, no eran las palabras cuidadosamente construidas, sino los pequeños detalles físicos que él agregaba constantemente. Susurraba observaciones ingeniosas, sarcásticas y completamente inesperadas directamente en su oído, que la hacían reír genuinamente, comentarios mordaces sobre los invitados que nadie más podía escuchar, pequeños secretos compartidos que creaban una burbuja de complicidad entre ellos. ¿Ves a ese hombre de ahí?, murmuró en un momento dado, su aliento cálido contra su oreja, haciendo que se le pusiera la piel de gallina. El gordito con el bigote absolutamente ridículo, que parece que se lo dibujó con marcador. Es el dueño de 3 hospitales privados y te juro por mi título médico que no sabe la diferencia entre un bisturí y una cuchara sopera. El año pasado intentó explicarme una técnica quirúrgica que había investigado en Internet. Tuve que morderme la lengua para no reír en su cara. O sobre una mujer mayor con un vestido de diseñador extremadamente ajustado. Esa señora de rojo que parece que está a punto de explotar de su vestido está en su 5º marido. 5. Valentina. Colecciona divorcios y pensiones alimenticias como otras personas coleccionan estampillas o monedas antiguas. Su abogado de divorcios tiene un yate que ella le ayudó a comprar con sus comisiones. Valentina se sorprendió a sí misma riendo, una risa real, genuina y completamente descontrolada, que los sorprendió a ambos por su naturalidad y volumen, el sonido elevándose sobre la música del cuarteto de cuerdas y haciendo que varias cabezas se volvieran para mirar, algunos con sonrisas indulgentes, otros con curiosidad apenas disimulada. ¿Cuándo había sido la última vez que había reído así, con esta libertad, sin preocupaciones? No podía recordarlo honestamente. Los últimos 8 meses, quizás incluso el último año completo, habían sido una serie interminable y agotadora de turnos dobles que se fundían unos con otros, facturas médicas que llegaban con regularidad aterradora, noches en vela preocupándose por su madre, preocupaciones constantes sobre dinero que la mantenían despierta, mirando el techo agrietado de su departamento. Bailaron, y en sus brazos ella sintió algo que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado que era posible sentirlo. Una sensación de seguridad profunda y pertenencia auténtica que era totalmente embriagadora, casi adictiva. Él bailaba extraordinariamente bien, por supuesto que sí, con esa coordinación natural que probablemente venía de años de clases de baile obligatorias en su infancia privilegiada, moviéndola por la pista de baile con una confianza y gracia que venía de décadas de práctica, de presentaciones en quinceañeras y bodas de gente importante. Ella tropezó algunas veces, sus pies menos educados perdiendo el ritmo del vals, pisándole levemente los zapatos, y cada vez pidió disculpas con las mejillas sonrojándose progresivamente más rojas de vergüenza. Y cada vez él solo sonrió con genuina calidez, sin un rastro de burla o impaciencia, y la sostuvo más firme, ajustando su agarre para compensar, para guiarla más claramente. «Lo estás haciendo perfectamente», murmuró en su oído en un momento en que ella había tropezado particularmente mal. «Mejor que muchas mujeres que han tomado clases de baile desde los 4 años. Tienes un sentido natural del ritmo, solo necesitas confiar en ti misma. Y en mí. Déjame guiarte, confía». Y había algo en su voz cuando dijo eso, algo que iba mucho más allá de la mera actuación requerida por su acuerdo improvisado, algo genuino y sincero que hizo que su corazón saltara un latido completo, que hizo que su respiración se atascara momentáneamente en su garganta. La química entre ellos era algo palpable, casi visible, una corriente eléctrica que cualquiera cerca de ellos podía sentir, algo que confundía profundamente a ambos
y los emocionaba en igual medida, una mezcla embriagadora de pánico y placer. Cada vez que sus ojos se encontraban, y se encontraban frecuentemente, había un momento suspendido de reconocimiento mutuo, de conexión instantánea, como si dos personas que habían estado perdidas en ciudades diferentes durante años, finalmente se hubieran encontrado una a la otra por casualidad en una calle desconocida. No tenía ningún sentido lógico. Eran completos extraños. Se habían conocido literalmente hace 2 horas. No sabían nada real uno del otro, más allá de sus nombres y las situaciones desesperadas que los habían empujado juntos. Pero ahí, en ese salón dorado bañado en luz de candelabros, girando bajo luces de cristal que refractaban el mundo en 1000 pedazos brillantes, parecía que estaban completamente solos en el universo, como si todos los demás invitados hubieran desaparecido, dejándolos en una burbuja privada donde las reglas normales de la realidad no aplicaban. Al final de la noche, cuando el reloj marcaba casi la medianoche y los invitados comenzaban finalmente a dispersarse en pequeños grupos, llamando a sus choferes y recolectando sus abrigos caros, él la acompañó personalmente hasta la gran entrada de mármol del hotel, guiándola lejos de los ojos curiosos que todavía lo seguían, que todavía trataban de descifrar esta sorpresa inesperada. El aire fresco de la noche de marzo era un contraste bienvenido, casi violento, después del calor sofocante y algo claustrofóbico del salón lleno de cuerpos y perfumes pesados. La ciudad aún estaba completamente despierta allá abajo, extendiéndose en todas direcciones como un organismo vivo y pulsante, luces de autos serpenteando por las avenidas principales como ríos de luz blanca y roja, el murmullo distante pero constante de una metrópolis que genuinamente nunca duerme, que late con energía incluso a estas horas. «Fuiste extraordinariamente convincente esta noche», dijo él, y Valentina notó que su voz había vuelto a ese tono más frío y profesional que había usado al principio, aunque sus ojos aún mantenían un destello del calor de la noche, una brasa que se negaba obstinadamente a apagarse por completo, que brillaba en las profundidades grises. Mucho más de lo que tenía derecho a esperar de alguien a quien puse en esta situación sin ninguna advertencia previa. «Gracias por seguirme el juego tan hábilmente. Genuinamente me salvaste de lo que habría sido una noche extremadamente desagradable y probablemente humillante». «Tú tampoco eres mal actor, doctor», respondió ella, su propia voz sonando extraña a sus propios oídos, ronca de tanto conversar y reír y fingir durante 4 horas continuas, de tanto ser alguien que no era en realidad. Aunque debo confesar honestamente que fue la cosa más extraña, más surrealista y más emocionante que he hecho en toda mi vida. Ni en mis sueños más locos imaginé que terminaría este día fingiendo ser la esposa de un neurocirujano famoso. Él sonrió entonces, pero esta vez fue diferente. No la sonrisa deslumbrante de actuación que había usado toda la noche para los invitados. Esta era pequeña, genuina, casi tímida, muy diferente de todas las sonrisas performativas anteriores, y llegaba hasta sus ojos de una manera que las otras no habían hecho. Metió la mano en el bolsillo interior del saco del smoking perfecto y sacó algo, una tarjeta negra y elegante, del tipo que Valentina solo había visto en películas, en papel grueso y obviamente caro con letras en relieve dorado que brillaban incluso bajo la luz tenue de los faroles de la calle. Se la extendió con un gesto casi ceremonial, y cuando Valentina la tomó entre sus dedos, sus manos se tocaron brevemente, rozándose apenas. Otra pequeña descarga eléctrica saltó entre ellos en el punto de contacto, como electricidad estática pero más cálida, más significativa de alguna manera. «Me pondré en contacto contigo», dijo él, y había algo en su voz ahora, algo que no había estado ahí antes, una promesa, o tal vez una amenaza velada, o quizás ambas cosas al mismo tiempo. Hay algo más que necesitamos discutir, algo que esta noche me hizo pensar, una propuesta seria si estás interesada en escucharla, pero eso puede esperar hasta mañana, cuando ambos hayamos tenido tiempo de procesar lo que sucedió aquí». Y con esa declaración críptica flotando en el aire entre ellos como una promesa no cumplida, él se dio la vuelta con un movimiento elegante y comenzó a bajar los escalones de mármol blanco en dirección al lugar donde un auto negro y reluciente
como un escarabajo gigante, ya estaba esperando pacientemente. Un Mercedes clase S de última generación, el tipo que cuesta tanto como una casa pequeña, con vidrios polarizados tan oscuros que era imposible ver adentro. El chofer uniformado, un hombre mayor con cabello gris perfectamente peinado, abrió la puerta trasera con una reverencia practicada y Alejandro entró sin mirar atrás ni una sola vez, desapareciendo en el interior de cuero italiano del vehículo de lujo sin una palabra más, sin un gesto de despedida. El auto se deslizó hacia la noche como un tiburón silencioso y depredador, llevándolo de vuelta al mundo dorado e inaccesible de donde él venía, dejando solo el olor tenue de su perfume caro flotando en el aire. Valentina se quedó parada completamente sola en la acera ahora desierta, excepto por el portero uniformado del hotel que fingía educadamente no estar mirándola mientras limpiaba inexistentes manchas en los vidrios de la entrada. Miró la tarjeta en su mano bajo la luz amarillenta de los postes de la calle. Era simple, minimalista en su diseño, el tipo de elegancia que viene de no necesitar impresionar porque la calidad habla por sí misma. Dr. Alejandro Mendoza, neurocirugía. Y debajo, en letras más pequeñas pero igualmente elegantes, un número de teléfono celular. Nada más. Sin dirección, sin correo electrónico, sin redes sociales. Solo lo esencial. Giró la tarjeta. El reverso estaba completamente en blanco, negro brillante sin ninguna marca. Guardó la tarjeta cuidadosamente en su bolso viejo de su madre, como si fuera algo precioso y frágil que podría romperse si no tenía cuidado. Respiró profundo el aire frío de la noche que le quemaba los pulmones de una manera curiosamente placentera, y comenzó el largo viaje de vuelta a casa. 3 autobuses diferentes en rutas complicadas que la llevarían de la zona más elegante de la ciudad, con sus edificios altos y calles limpias, de regreso a su barrio popular, al otro lado de la ciudad, a más de 2 horas de distancia, de vuelta a la realidad concreta y dura, de vuelta a la vida de verdad con sus facturas sin pagar y sus turnos dobles y sus preocupaciones constantes. Pero esa noche, cuando finalmente llegó tambaleándose de cansancio a su pequeño departamento, a las 3 de la mañana, cuando se quitó el vestido negro con cuidado reverente y lo colgó en el único gancho que tenía en su diminuto closet, cuando se acostó exhausta en su cama estrecha, que crujía con cada movimiento, y miró el techo manchado por filtraciones de agua que necesitaba reparación urgente, no pudo dejar de pensar. Pensar en ojos grises que cambiaban de color con la luz. Pensar en una mano firme y cálida en la parte baja de su espalda. Pensar en susurros conspirativos que la hacían reír de verdad. Pensar en cómo por algunas horas mágicas e imposibles había sido la esposa de un multimillonario famoso, había pertenecido a ese mundo brillante y dorado, y mientras se quedaba dormida con el amanecer comenzando a iluminar las grietas en sus cortinas baratas, no pudo decidir si había sido el mejor sueño de su vida o el peor presagio de lo que vendría. La semana después del evento en el Hotel Continental fue un regreso brutal, casi violento, a la realidad gris y despiadada de la vida de Valentina Rojas. La memoria del salón reluciente con sus candelabros de cristal, de la mano de Alejandro Mendoza, reposando posesivamente en su espalda, de las risas compartidas y los susurros cómplices. Todo aquello parecía un sueño febril que se desvanecía progresivamente con cada hora que pasaba, como humo disipándose inevitablemente en el aire frío de la mañana, hasta que comenzó a cuestionarse si realmente había sucedido o si lo había imaginado todo en un momento de delirio temporal. El lunes por la mañana, apenas 4 días después de la boda de Lucía, estaba de vuelta en el restaurante donde trabajaba desde hacía 3 años, el Rincón del Sabor, un establecimiento pequeño, honesto y perpetuamente lleno en un barrio de clase trabajadora del sur de la ciudad. El tipo de lugar que servía comida abundante, buena e increíblemente barata para trabajadores locales que necesitaban llenar el estómago antes de turnos de 12 horas en fábricas o construcciones. El olor penetrante a grasa de fritura y café viejo recalentado impregnaba instantáneamente su ropa. Apenas cruzaba la puerta, se metía en su cabello, se adhería a su piel
como una segunda capa que ninguna cantidad de duchas parecía poder quitar completamente. Era un contraste gritante, casi cruel, con la memoria todavía fresca de champán francés burbujeante y del perfume caro y amaderado de Alejandro que había quedado flotando en el aire cada vez que él se inclinaba cerca de ella. Trabajaba turnos dobles absolutamente agotadores siempre que podía conseguirlos, rogando prácticamente de rodillas por horas extras. De 7 de la mañana, cuando el restaurante abría sus puertas para el desayuno de los trabajadores del turno nocturno, hasta las 3 de la tarde cuando terminaba el almuerzo del mediodía. Luego corría literalmente corriendo las 6 cuadras hasta su departamento para verificar a su madre durante exactamente 1 hora y media. Y después volvía corriendo para el turno de la noche, de 6 de la tarde hasta medianoche, o incluso más tarde si había que limpiar todo, después de alguna fiesta privada o evento especial. En el medio de esos turnos eternos, cuando tenía esos 90 minutos preciosos, corría a casa para verificar a su madre. Doña Rosa, que había sido una maestra primaria vibrante y llena de energía durante 30 años, antes de que su corazón comenzara a fallarle hace 4 años, ahora estaba esencialmente prisionera en su propia casa, atada permanentemente a un tanque de oxígeno verde militar que siseaba constantemente, rodeada de una montaña siempre creciente de frascos de medicamentos con nombres imposibles de pronunciar. El pequeño apartamento de 2 habitaciones donde vivían, con su pintura descascarada y sus tuberías que gemían durante la noche, tenía una sola sala que servía simultáneamente como dormitorio de su madre, como sala de estar donde apenas cabía un sofá desgastado, y como cocina con apenas espacio para una estufa de 2 quemadores y un refrigerador que hacía ruidos preocupantes. El miércoles por la tarde, cuando Valentina llegó exhausta después de otro turno doble, que había incluido lidiar con 3 clientes borrachos y una propina insultantemente pequeña, encontró esperándola una nueva pila aterradora de facturas médicas. Sobres blancos y marrones con ventanillas de plástico transparente que dejaban ver números aterradores en negrita. Las tomó con manos que ya estaban temblando antes de abrirlas, porque sabía, siempre sabía incluso antes de ver los números exactos, que serían imposibles de pagar. Las esparció metódicamente sobre la mesa diminuta de la cocina, después de que su madre finalmente se durmió alrededor de las 10 de la noche, ayudada por sus medicamentos para dormir, y las contó por tercera vez consecutiva, como si los números fueran mágicamente a cambiar si las miraba lo suficiente, si las reorganizaba en un orden diferente, si rezaba lo suficientemente fuerte. 9,000 en consultas con el cardiólogo, el doctor Ramírez, que era bueno y comprensivo pero que trabajaba para un hospital privado que no aceptaba planes de pago sin intereses exorbitantes. 4,000 en exámenes especializados que el seguro médico básico que su madre tenía de su pensión de maestra se negaba categóricamente a cubrir, argumentando que eran procedimientos electivos, aunque fueran absolutamente necesarios para monitorear su condición. Casi 3,000 en medicamentos importados que simplemente no existían en versiones genéricas locales, que el seguro tampoco cubría porque no estaban en su lista aprobada de medicamentos permitidos, más otros 3,000 del mes anterior, que todavía no había conseguido ni siquiera empezar a pagar, que habían pasado a cobranza y ahora incluían cargos por intereses y cargos por mora, que hacían que la deuda creciera como un tumor maligno. Cada factura individual era un monstruo de papel barato y tinta negra, amenazando con devorar sistemáticamente lo poco que quedaba de sus ahorros casi inexistentes, de su cordura cada vez más frágil, de su esperanza de que las cosas algún día podrían mejorar. Calculó y recalculó en su teléfono celular con pantalla agrietada, usando la calculadora con dedos torpes de cansancio. Incluso trabajando turnos dobles en los 2 empleos que tenía actualmente, el restaurante durante el día y fines de semana, y el bar durante algunas noches entre semana cuando realmente necesitaba el dinero extra, incluso trabajando cada hora que su cuerpo físicamente podía soportar sin colapsar completamente, le llevaría 8 meses completos pagar todo esto. Y eso era solo si asumía optimistamente que su madre no necesitaba ningún tratamiento adicional, ninguna hospitalización inesperada, ninguna nueva medicación cara,
lo cual era más una fantasía piadosa que una posibilidad realista. Las lágrimas vinieron silenciosas al principio, apenas un escozor en los ojos, luego más insistentes, escurriendo calientes y saladas por sus mejillas, dejando rastros húmedos, mientras miraba impotente los números que simplemente no sumaban, que no importaba cómo los manipulara nunca iban a funcionar. ¿Cómo se suponía que una maestra jubilada, que había dedicado su vida a educar niños y su hija mesera, iban a pagar por un corazón que estaba fallando sistemáticamente? ¿Cómo le pones un precio numérico a la vida de tu propia madre? ¿En qué momento se volvió aceptable que las personas murieran simplemente porque no podían pagar por vivir? Secó las lágrimas con brutalidad usando el dorso de su mano, dejando su piel enrojecida. Ward o las facturas aplastadas en el cajón de la cocina donde quedaban. Todas las otras cosas imposibles de enfrentar. Todas las demás decisiones que había estado posponiendo porque no tenía respuestas. Y fue a dormir en el sofá desgastado de 2 plazas que servía como su cama desde que doña Rosa había enfermado y necesitaba el único dormitorio real del apartamento, porque estaba cerca del baño y porque había espacio para el tanque de oxígeno. La tarjeta de visita negra de Alejandro Mendoza estaba todavía en su bolso, guardada cuidadosamente en un bolsillo interior con cierre. La miraba a veces cuando estaba sola en el apartamento, cuando su madre estaba dormida o distraída viendo televisión, pasando los dedos reverentemente por las letras doradas en relieve, como si fueran braille y pudieran revelarle algún mensaje secreto. Él había dicho enfáticamente que se pondría en contacto, que tenía algo más que discutir, pero ya habían pasado exactamente 4 días completos desde la noche de la boda. 96 horas. Probablemente había sido solo una frase educada, la cosa que la gente rica dice automáticamente, pero que no quiere decir en realidad, una cortesía vacía de personas que viven en un mundo donde las palabras son baratas porque todo lo demás les sobra. Ella había servido su propósito perfectamente. Había sido la esposa falsa convincente por una noche mágica. El acuerdo temporal e informal estaba cerrado, completado, archivado. No había razón para que él la buscara de nuevo.